Segunda de Crónicas, ok, perfecto. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 15. Cuando lo tenga, apóyeme con un fuerte amén. Si no, lo vamos a poner acá arriba en las pantallas. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales las puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Y a la de la mano derecha la llamó Jaquín. Alguien diga Jaquín. Y a la de la mano izquierda la llamó Boaz. Lo voy a volver a repetir. Y a la de la mano derecha la llamó ¿cómo? Y a la de la mano izquierda la llamó. Denle un fuerte aplauso a la palabra viva del Señor. Aleluya. Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo pueden creer? Escuche, cuando el ministerio de David estaba a punto de concluir, había un deseo ferviente en su corazón. Y es que él decía: ¿cómo es posible que yo adore a Dios, la presencia de Dios esté habitando en medio de cortinas y no esté en un palacio? Porque yo, siendo rey, un hombre carnal imperfecto, habito en medio de oro, de madera lujosa. ¿Cómo es posible que la presencia habite en medio de cortinas? Y el deseo de David fue levantar un templo. Viene la voz de Dios en su momento, y dice la Biblia que Dios le habla a David y le dice: David, voy a levantar un templo, pero no será un templo cualquiera, será un templo magnífico, extravagante, donde mi presencia habitará, donde se gobernará con mis principios, mis preceptos. Y en ese momento dice la Biblia que David levanta la mano y le dice: Señor, yo lo quiero edificar. Pero en ese momento el padre le dice: David, tú no puedes porque tus manos están muy manchadas de sangre, pero te voy a dar un hijo, su nombre será llamado Salomón. Este hombre será un hombre de paz. Voy a hacer que sus enemigos estén en paz con él, y me va a construir el más grande templo de la historia. Y dice la Biblia que David entiende que su tiempo de concluir la asignación había llegado, pero a David se le revela que ahora no le tocaba a él, ahora le tocaba a su hijo. Y yo te vengo a profetizar en esta mañana que te prepares, porque lo que tú no pudiste hacer, donde tú no pudiste llegar, aquello que tú no pudiste conquistar, tus hijos lo van a lograr. O yo vengo a profetizar: tal vez no estuviste arriba de una plataforma, pero prepárate, porque vas a ver a tus hijos predicar arriba de una plataforma. Tal vez no lo viste viajar, tal vez tú no pudiste viajar a las naciones, pero tus hijos lo van a hacer. Tal vez no pudiste tener la empresa de tus sueños, pero vengo a profetizarte: lo que tú no pudiste hacer, tus hijos lo van a hacer. Hay alguien que pueda, hay algún papá y alguna mamá que esté orando por los profetas de la casa, por los evangelistas. Hay algún padre que puede decir: donde yo no pueda llegar, mis hijos van a llegar. A su nombre. Alguien tiene que saber que Dios es un Dios de familia, y Dios está interesado en levantar a los tuyos también. Entonces David muere, pero dice la Biblia que David prepara de su tesoro personal mucho oro, mucha plata. Pero aparte, ministerialmente había ahorrado para que su hijo construyera con riqueza y no hubiera escasez. Llega el momento donde Salomón crece. Salomón se siente en la silla presidencial, lo ungen como rey, lo establecen. Y llega el momento donde Salomón recibe la revelación de los planos arquitectónicos, estructurales, los planos, los render, y comienza a construir el auditorio extravagante, impresionante. Pero cuando Salomón está construyendo el auditorio, ese templo hermoso, dice la Biblia que al tipo le cae una revelación. Y el tipo, yo no sé qué pasó con él, que él dice: ¿sabes qué? Voy a levantar 2 columnas. 2 columnas, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. A la de la mano derecha la voy a llamar Jaquín, y a la de la mano izquierda la voy a llamar Boaz. ¿Cómo le llamó a la de la mano derecha? Y a la de la mano izquierda, Boaz. Ahora tienes que saber algo: nada en la Biblia es por casualidad.
Todo lo que está plasmado en la Biblia es inspirado por el Espíritu, es intencional. Hay un trasfondo profético en eso. Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra en aquellos tiempos, estaba profetizando, estaba haciendo un acto profético. Cualquiera de los que estamos acá pudiéramos decir que poner el nombre a una columna es una locura, pero para Salomón tenía una suma importancia, porque él estaba marcando su destino profético a través de las columnas. Y Salomón levantó las columnas. La función de una columna es sostener un auditorio. Estructuralmente una columna carga el peso de una casa, un auditorio. Y dice la Biblia que a la de la mano derecha la llamó Jaquín. Y ahora tienes que saber algo. La palabra Jaquín significa él establece o él constituye. En otras palabras, estoy tratando de decir que no es lo mismo ser llamado a ser constituido. Tú tienes que saber esta verdad profética. No es lo mismo ser llamado a ser constituido, porque fue Jesús el que dijo: muchos son los llamados, pero pocos. El llamado se lleva por fuera, pero el ser constituido se lleva por dentro. En otras palabras, cuando Dios te constituye, naciste siendo profeta y te vas a morir siendo profeta. Naciste siendo apóstol, naciste siendo pastor y te vas a morir siendo pastor. El problema de los que son llamados es que el hombre los puede llamar, el hombre los puede poner, pero el que es constituido por el reino lo planta, lo establece, y no hay diablo que los pueda arrancar. Yo vengo a profetizarle a una generación de hombres y mujeres que no fueron llamados, fueron constituidos. Y hoy te vengo a decir de parte de Dios: nadie te arranca de donde Dios te puso, nadie te tumba, porque lo que Dios te dio, el diablo no te lo roba. A su nombre. En lo que estaba tratando de hacer Salomón era profetizar a su mismo ministerio a través de las columnas Jaquín. Jaquín significa él establece o él constituye. A su nombre. Pero también todo lo relacionado con la mano derecha en el ámbito profético representa autoridad, representa señales, representa prodigios. Salomón no solamente estaba profetizándose que él había sido constituido, también estaba profetizando que su ministerio tendría señales, prodigios y maravillas, que su ministerio sería respaldado por la unción. Y hoy te vengo a recordar algo que se nos ha olvidado. Nos hemos acostumbrado tanto a ser cristianos de cultura, a ser cristianos de religión, pero yo te vengo a decir de parte de Dios esta verdad profética. Necesitamos la unción, necesitamos el power, porque mi Biblia sigue diciendo hasta el día de hoy que la unción es la que pudre los yugos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: yo no vine a ustedes con palabras bonitas de sabiduría humana, yo vine a ustedes en demostraciones del poder del Espíritu Santo. Hay algo que te vengo a hablar, casa del Padre. Hay algo que me vengo a hablar, iglesia de avivamiento. Viene un portal de la unción del Espíritu Santo sobre esta casa, y las señales, los prodigios y las maravillas van a aparecerse en cualquier momento. Si alguien lo cree, por favor grite: yo lo creo, yo lo creo. A mí me dijeron que esta iglesia estaba loca, pero yo siento que se le bajó la glucosa a unos 20, a unos 30 por acá. Nos hemos acostumbrado a vivir por cultura, por tradición, y ha pasado algo, que la unción ha desaparecido de las iglesias, y las señales, los prodigios, las maravillas han desaparecido. Pero yo vengo a profetizar sobre esta casa en el nombre de Jesús, que viene una ola de milagros, de señales, prodigios y maravillas. Yo no sé si alguien lo cree, por favor. Estoy hablando desde la atmósfera del Espíritu Santo. No estoy hablando desde mi carne. Viene un tiempo de visitación. Viene un tiempo de avivamiento muy fuerte, muy fuerte. Y lo que no era posible comenzará a ser posible. Prepárense, porque Dios lo va a llevar a una gloria. Dios lo va a meter a una gloria donde muchas cosas van a ocurrir por sí solas. A su nombre. Es por eso que no podemos ignorar que nos falta la unción, porque la unción nos hace efectivos
y certeros en aquello que Dios nos llamó. Si la iglesia no busca el power, no busca el fuego, escúchame bien, no vamos a parecer aquellos que pasan en la mañana con un maletín. Y no voy a decir nombres, pero vamos a traer una palabra bonita, motivacional. Pero ¿dónde está el poder que predicamos? No podemos decir que Dios sana si no hay una unción de sanidad sobre nuestra vida. No podemos decir que Dios levanta paralíticos si no está el poder en mí. Por lo tanto, hoy vengo a desafiar a alguien que entienda que la unción es necesaria. La unción nos hace efectivos en lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que Salomón está tratando de enseñarnos a través de esta palabra es que no podemos ejercer un gobierno, no podemos ejercer y vivir el reino si nos falta la unción, porque la unción es la evidencia de que el poder de Dios está con nosotros. A su nombre. Dile que está a tu lado: es tiempo de que busque la unción. Es tiempo de que camines por las aguas. Es tiempo de que trastornes territorio. Es tiempo de que Dios te use. Vamos, díselo, profetízalo. Es tiempo de que Dios te levante y te use. Una iglesia ungida siempre le provoca dolores de cabeza al diablo. Yo recuerdo que el año pasado estuve predicando en Vallarta. Y estuve predicando en un evento al aire libre. Y cuando yo estaba predicando, trajeron a una mujer así chaparrita, delgadita. Parecía como que era adicta a las drogas. Cuando yo la veo, yo supongo que ella es drogadicta. Y cuando se acerca a mí me dice: profeta, ¿puede orar por mí? Cuando ella me dice: profeta, ¿puede orar por mí?, yo miro que del cielo comienzan a bajar partículas como de oro y se le meten en la sangre por las venas. La mujer se va y a los días el pastor me habla. Me dice: profeta, la mujer por la que oraste, ¿te acuerdas? Una chaparrita, delgadita así. Ella tenía cáncer en la sangre. Le hacían hemodiálisis 3 veces, 4 veces por semana. Estaba desahuciada. ¿Qué crees? Fue a hacerse los análisis porque sintió que algo le pasó. Y el cáncer desapareció, ya no está más en la sangre. Y yo le dije: pastor, gloria a Dios, es que Dios lo hace. Pero a los días me voy a Guadalajara y me vuelve a marcar el pastor y me dice: profeta, dame 5 minutos, te quiero contar algo que me voló la cabeza. La mujer por la que oraste, que Dios sanó del cáncer, ¿te acuerdas? Sí. A la mujer no le habían quitado un catéter donde le hacían la hemodiálisis. Y yo no sé qué pasó, pero ella dormida se lo arranca. Se lo enredó con una cobija y se lo arrancó. Y cuando su madre se da cuenta, ella se desangra. Estaba bañada en sangre y estaba débil. Se la llevaron al hospital con pocos signos vitales. Era algo raro. Y cuando la llevaron al hospital, dijeron: ¿sabes qué? Trae muy pocos signos vitales, perdió mucha sangre. Pero la metieron, la internaron. Y la madre de ella empezó a orar en la sala de urgencia. Y cuando de repente pasa algo sobrenatural, porque de repente salen los doctores y le dicen: señora, no sabemos qué fue lo que pasó. Esto es una locura. Pero la sangre le volvió a aparecer en el cuerpo a su hija. Está de pie, tiene hambre, se quiere ir. Y la mujer se fue. La mujer que había perdido la sangre volvió a su casa con sangre otra vez. Y el pastor me dice: profeta, ¿qué me puedes explicar de esto? Yo le dije: explíquemelo usted. Y orando a Dios le dije: Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo que la sana, se desangra, le vuelve a meter la sangre? Y me dijo Dios: sí, es que yo le hice una hemodiálisis espiritual. Le quité la sangre vieja y le metí sangre nueva. La mujer que era bruja del pueblo llamado Mismaloya, era una mujer bruja católica, manos poder.
ahora se estaba convirtiendo en la más grande evangelista de todo el pueblo, llevando almas a Cristo, testificando de que Cristo es el que tiene el poder, de que el poder no lo cargan los brujos, el poder lo carga la iglesia, Cristo Jesús. Hay alguien que pueda decir: yo cargo el poder, yo cargo el poder, yo tengo la unción. Vamos, ¿cuántos quieren esta palabra? Yo vengo a profetizarle a alguien: prepárate, porque tus niveles de unción van a subir. Prepárate, porque tu nivel de power va a aumentar en el nombre de Jesús. Serás testigo en Tabasco, serás testigo en todos los continentes donde Dios te envíe. A su nombre. Es necesaria la unción, porque la unción nos hace efectivo en lo que Dios nos mandó a hacer. No podemos predicar de un Dios de poder si escasea el poder en nuestra vida. Por lo tanto, es importante saber que no podemos ejercer un gobierno que escasea de unción. No podemos establecer un gobierno sobre la tierra, el reino de los cielos, si nos falta el power. No, eso déjeselo a los del maletín que pasan a las 8 de la mañana a tocar la puerta. Eso déjeselo a los psicólogos, gloria a Dios por los psicólogos. Pero usted no vino a andar predicando y a andar moviendo emociones. Usted vino a desarraigar gobiernos satánicos. Usted vino a establecer el poder de Dios. Usted vino a traer cambios atmosféricos. Usted vino a arrancar y a plantar algo nuevo. ¿Hay alguien que pueda creer eso? ¿Hay alguien que pueda decir: yo voy a buscar la unción? Pastores, líderes, ¿hay alguien que pueda decir: yo voy a buscar la unción? Pero no solo eso, sino que también Salomón dijo: a la de la mano derecha la voy a llamar Jaquín. Jaquín significa él establece, constituye. Pero a la de la mano izquierda la voy a llamar Boaz. Y Boaz significa él es mi fortaleza. Pero cuando tú te pones a estudiar detenidamente el nombre Boaz, Boaz se deriva del nombre Boz. Alguien diga Boz. Alguien diga Boz. ¿Y quién es Boz? Boz es un empresario rico que aparece en el libro de Ruth. Ruth, una mujer que se le había muerto el marido, que estaba viviendo en crisis, estaba viviendo en miseria. La mujer no tenía en qué caerse muerta, estaba viviendo un periodo de muerte y de crisis. Pero cuando Boz la mira y haya gracia delante de ella, escúchame bien, dice la Biblia que Ruth se casa con Boz. Y Boz y Ruth tienen un hijo llamado Obed. Obed tiene un hijo llamado Isaí. Isaí tiene un hijo llamado David. Y David tiene un hijo llamado Salomón. En otras palabras, Boz representa la redención financiera en el ministerio de David y Salomón. Pregúnteme por qué. No, sáqueme ganas de predicar, por favor. Pregúnteme por qué. Porque no se puede caminar en el reino con unción y con miseria. El reino camina con riqueza, pero también camina con unción. Yo no sé si alguien entiende esa palabra. Yo no sé si alguien entiende esa palabra, Dios mío. Lo que estoy tratando de decir, que Dios va a establecer dos columnas sobre este ministerio, sobre esta casa. Dios va a levantar dos pilares, dos columnas. Será la columna de la unción y será la columna de la riqueza. Porque no podemos extender el reino si falta riqueza. Leo un Faikam. Una visión que no tenga riqueza se convierte en una ilusión. Pastores, líderes, una visión que no tiene riqueza se convierte en una ilusión. Y una ilusión se convierte en una frustración. Y una frustración ministerial se puede convertir en un suicidio ministerial de alguien. Yo he visto a muchos pastores cerrar iglesias. Yo he visto a muchos pastores abandonar ministerios, porque todo el tiempo, escúchame bien, tenían chapulines brincando en la plataforma, gente temblando, que todo eso me gusta. Pero el problema es que cuando se hablaba del área financiera, a todo mundo se le salía lo espiritual. Mira, ya le cambió la cara a alguno acá. No me haga enojar, porque aquí tengo tomate, aquí tengo naranja, aquí tengo. Los tamales de nosotros son para acá. Todos queremos la unción,
Pero cuando hablamos temas financieros, de mayordomía, cuando hablamos de riqueza en la iglesia, a todos se nos va la fe, a todos se nos sale el espíritu de avivamiento, todos dejamos de temblar, porque el dinero en muchas personas se ha convertido no una herramienta como Dios lo diseñó, sino como un Dios. Hay gente que si no tiene dinero, hay gente que si no tiene lana, ¿puedo bajar? Ok, puedo bajar. Gracias, amigo. Hay gente que cuando le tocas el área financiera se le va la unción, se le va el gozo, se le va todo. El dinero es simplemente una herramienta para poder ejercer una asignación. Cuando tú te enamoras del dinero, te desenamoraste de Dios. Dejó Dios de ser el primer lugar en tu corazón y ahora pasó a ser el Dios del dinero. Pero tienes que saber algo. El dinero, la economía, la riqueza es tan importante en el reino. Pregúnteme por qué. Porque yo no sé si usted sabía, pero esas bocinas cuestan dinero. Usted no va a ir a una tienda de música a Liverpool a comprar algo hablando lengua, ¿verdad que no? Usted cuando va a comprar una camisa en Liverpool, usted no habla lenguas con la cajera. Usted saca su cartera, saca la chequera, saca la tarjetita a 40 meses sin intereses. Usted no tiembla, ¿verdad que no? Usted lo paga. La pregunta es, ¿por qué la gente en el reino, en el mundo, jalaban la banda 20 horas para 20 desconocidos? Compraban 30 charolas de cuartito a su nombre. Nadie pasa saliva aquí. Todo mundo tomando a costillas de él. Pero viene a Cristo y se hace más codo que el diablo. Ay, Dios mío. A ver si no me apedrean en esta tarde, apóstol. Allá afuera el espíritu de Chabelo todo el tiempo regalaba, invitaba. Pero viene a Cristo y se enamora del dinero. Le hablan de dinero y se enoja. Le hablan de siembra y se enoja. Le hablan de patrocinio y se enoja. La pregunta es ¿por qué? Porque el dinero ha entrado a su corazón. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios, el dinero es una herramienta para poder ejercer una asignación. Necesitamos la columna derecha, Jaquín. Necesitamos ser constituidos. Necesitamos la unción, pero también necesitamos la riqueza. Porque un reino sin riqueza no puede desarrollar un nivel de influencia en un territorio. Para todo se ocupa riqueza. Para todo se ocupa riqueza. Todo cuesta dinero. La pregunta es ¿por qué la iglesia está cerrando tanto su corazón a esa área? Si Dios nos llamó a ser de bendición. En la iglesia primitiva la gente estaba tan persuadida que no le importaba vender el terreno y dárselo a los apóstoles. Apóstol, vendí esta propiedad, mira, la quiero sembrar. ¿Para qué? Para que el reino avance, para que se predique, para que se construya, para que se compre alimento, para que se compre Biblia. La gente que está invadida del espíritu no ama el dinero, lo usa como una herramienta de extensión. Y es triste saber que muchos pastores están renunciando al ministerio. Muchos pastores están abandonando el ministerio. Y una de sus palabras es: nunca en la vida vuelvo a pastorear. ¿Por qué? Porque me morí de hambre. Porque mis hijos se morían de hambre. Porque mi esposa me reclamaba. ¿Y ahora qué vamos a comer? He conocido muchos pastores que llegaron los músicos y de repente del teclado dice: pastor, ¿y el teclado? Está en la casa de empeño, hijo. Lo empeñamos para pagar la luz. Llega el de bajo: pastor, ¿y el bajo? Está en la casa de empeño. Lo empeñamos para pagar el agua. Pero todo el mundo está en el altar. Háblame, papá. Usa al profeta que me llame por nombre, que me llame por apellido, que me diga cuánto traigo en la chequera, en la cartera, las placas del carro, que me la mencione, que me ponga la mano en la cabeza. Pero llega el recibo de agua, el recibo de luz, y nadie se acerca a los pastores y le dice: apóstol, ¿cuánto llegó de luz este mes? Llegó tanto. Yo lo pago, porque es la casa de mi papá Dios. Aquí mi familia, mi matrimonio que tenía problemas de divorcio se restauró.
Aquí en esta casa mi hijo abandonó las drogas. Aquí Dios me dio un sentido, un propósito. ¿Cómo yo no voy a bendecir la casa de mi padre? Hey, la gente solamente quiere satisfacer sus necesidades a través de la unción, pero la gente no se le revela que el reino avanza con riqueza, con gente agradecida. Con gente agradecida. El problema es que mucha gente está harta de que le pidan. Yo siempre le aconsejo a los pastores. Me dicen: profeta, tengo empresario en la casa y no siembran ni un peso. Tienen lana, compran yates en la marina, compran yates, hoteles, pero en la iglesia no siembran ni un peso. Pero sí quieren que esté orando por cobertura. Sí quieren que estén orando por ellos, por que me cuiden, que en el avión no se caiga, que no me secuestren, que no me hagan esto, que no. Y quieren los beneficios de lo que se mueve en la casa, pero no quieren sembrar. Ahora, esto no es una obligación, esto es por revelación. Pero es triste saber que muchas veces la casa de Dios escasea. Es triste saber que muchas cosas quedan pausadas porque falta riqueza. Hay mucha unción, hay mucha hablar lengua, mucha tembladera, pero la obra está parada. Y la pregunta es: ¿qué está sucediendo? Una de las verdades proféticas importantes entender es que hoy, en estos días, las columnas somos nosotros. Alguien diga: yo soy una columna. Yo soy una columna. La pregunta es: ¿qué columna eres tú? Porque tienes que saber una verdad. No a todos se nos va a dar el altar. El altar o la plataforma, apóstol. Plataforma. Estar allá arriba en la plataforma no es para todos. La pregunta es: si a mí no se me da estar arriba de la plataforma, ¿cuál es mi función? Alguien tiene que saber que son columnas de unción, columnas ministeriales, pero otros son columnas financieras. El problema es, lo voy a decir, el problema es que todos queremos ser columnas de unción. ¿Por qué? Porque estar acá arriba se mira bien. Estar acá arriba aparece uno en los flyers. Estar acá arriba uno viaja por Aeroméxico primera clase. Estar acá arriba es llamativo porque acá arriba se aplaude. Todos queremos ser la columna derecha. La pregunta es, por el amor de Dios, ¿quién va a ser la columna izquierda? ¿Quién va a ser Boaz? Porque todos queremos que la gloria nos visite y que la presencia resplandezca. Pero yo pregunto con toda sinceridad: ¿quién se va a convertir en la columna Boaz de esta casa? Que va a decir: no tengo, pero voy a orar para que Dios me dé. Y el día que Dios me dé, voy a pactar. Y ese día voy a sembrar para que el reino avance. Hey, es imposible, es desaprobable que un hombre de Dios tenga unción y se esté muriendo de hambre. Es imperdonable que una unción tenga avivamiento pero no tenga riqueza para poder construir. Es triste saber que una iglesia tiene buena palabra, buena mentoría, tiene una unción poderosa, pero la gente ha cerrado su corazón a sembrar en el reino, por el amor de Dios. Ay, Dios mío. No estaba sudando hasta calor me dio. Es que, pastor, yo difiero con eso. El diezmo no es de la gracia de la ley. Hay gente que dice, ¿no? Hay gente que dice el diezmar no es de la gracia, es de la ley. Pero ¿quieres que te diga algo? Ni de la ley ni de la gracia, es de la fe. Porque Abraham no estaba bajo la ley. La ley ni existía y fue el primero que diezmó. Fue el primero que diezmó porque esto es por revelación. Cuando tú siembras en el reino, traes
una marca sobre tus generaciones. Por eso cuando Abraham, dice la Biblia, rescata a Lot y toma la riqueza de los reyes, Melquisedec, rey de Salem, se le apareció. Teológicamente hablando, Melquisedec no aparece en el registro sacerdotal que hubo en la tierra. Se cree que Melquisedec era el mismo Cristo que bajó. Se le reveló a Abraham, ¿para qué? Para que le diezmara. ¿Por qué? Porque el deseo de Cristo fue que todo Israel, todos los judíos sean ricos en gran manera y no vivan en escasez. Y nosotros somos el Israel espiritual. No tiene que haber miseria en tu casa, no tiene que haber miseria en tu familia, en tu ministerio. ¿Sabes cómo se rompe la miseria y la crisis? Sembrando en el reino a su nombre. Que el reino avance con un corazón agradecido. Por eso yo vengo a profetizar. Levante la mano los empresarios, por favor. Levante la mano los que son empresarios y los que no son se van a convertir. Vengo a profetizar en el nombre de Jesús que Dios va a levantar en esta casa empresarios en potencia, empresarios para poder llevar el reino a lo último de la tierra en el nombre de Jesús. Todo lo que está parado se acelera. Todo lo que está parado se acelera en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, de un fuerte aplauso al Rey de Reyes. A su nombre. A su nombre. Si tú te has preguntado para qué Dios te hizo rico, te va a hacer rico, no es para que, es parte de, pero no es para que te estés rascando el ombligo en un yate. Es parte de, son las regalías. Pero si Dios te trajo el reino y te enriqueció, ¿para qué Dios te enriqueció? Para que sea una columna en el reino. Hoy vengo a hablarle a alguien en esta mañana. Y hoy Dios está estableciendo su palabra. Hoy Dios está hablando. Al empresario no le pida, al empresario mételo en la visión. El empresario tiene un problema, está asqueado de que le pida a la gente. Todo el tiempo le pide. El empresario se le mete a la visión. Ellos entienden el lenguaje de la visión. Por eso hoy quiero meter a algún empresario de esta casa a la visión. Tienes que acelerarte. Tienes que correr con la casa. Tienes que correr con este ministerio para que Dios haga lo que va a hacer en los próximos días. Este año 2026 es un año muy bueno. Alguien lo tiene que creer en el nombre de Jesús. Hay alguien que pueda levantar su mano y decir: yo soy una columna. Hay alguien que ya Dios le reveló qué columna es. Porque mientras yo estoy hablando en estos minutos, yo sé que Dios le está hablando a alguien, le está confirmando qué columna es, si Jaquín o Boaz. Pero tienes que saber una verdad profética. Para que tú y yo nos convirtamos en columna. Si tú no eres columna de este ministerio, hoy te voy a entregar 4 principios para que te conviertas en columna. ¿Cuántos los quieren saber? 4 principios que yo necesito vivir para convertirme en una columna. Es importante saber, lo dije al principio, que una columna es diseñada para soportar el peso de un auditorio. Tú necesitas saber que una columna en un ministerio vive bajo presión. Lo voy a volver a repetir: vive bajo presión. ¿Usted sabe lo que es vivir bajo presión? Usted se puede sentar en la iglesia e irse a la hora que quiera, pero las columnas no pueden hacer eso. Por eso que voy a establecer 4 principios sobre la casa. Número 1, una columna. El sentido de una columna es soportar el peso de un auditorio. Pero lo que hace una columna resistente, sólida, no solamente lo que se mira del piso hacia arriba, sino que hay algo debajo de ella que se llama cimiento. Allá en Sinaloa lo conocen como zapata. Se hace un pozo de 1,50 m por 1,50 m. Y en esa parte de abajo se construye el cimiento, que es la base de una columna. Proféticamente estoy hablando de que tú no puedes convertirte en una columna si no estás sepultado 2 metros bajo tierra. Ay, Dios mío. Tú no puedes ser una columna del reino
Si tú no estás sepultado 2 metros bajo tierra, usted mira una columna y usted la puede ver del piso hacia arriba, pero esa columna está sepultada 2 metros bajo tierra. Eso es lo que la hace sólida y fundamental. Por lo tanto, te vengo a declarar esta palabra hoy. No puedes operar en el reino si no estás sepultado. En otras palabras, no puedes operar del reino como una columna si no has muerto al viejo hombre. Oh, no, la gente no aplaude esto. La gente no aplaude. No estuviera profetizando carros, casa, yates, porque todo el mundo viene a sellar la palabra. Pero estoy diciendo que si no mueres al viejo hombre, Dios no te puede levantar. Porque hay gente que tiene buenas cualidades, hay gente que tiene buenos ministerios. El problema es que todavía no ha muerto al viejo hombre. Las malas mañas todavía le aparecen de vez en cuando. Tú tienes que saber que Dios no unge mitotero a su nombre. Dios no unge a chismosos, Dios no unge a chapulines, Dios no unge a gente problemática que causa división. Por eso tú necesitas morirte completito. Pablo decía: yo estoy sepultado juntamente con Cristo. Yo estoy crucificado. Mata al viejo hombre. Porque si Dios te posiciona y no estás sepultado, nuestras malas actitudes, nuestras malas mañas pueden hacer que nuestro diseño de columna colapse. Una columna es fundamental en la estructura ministerial, porque si una columna es derribada, escúchame bien, puede dañar todo lo estructural. Por lo tanto, tienes que saber algo: ser una columna no es cualquier cosa, es de suma responsabilidad. Dile que está a tu lado: necesitamos morir al viejo hombre. Necesitamos morir al orgullo. Necesitamos morir a la depresión, a la ansiedad. Necesitamos morir a la duda. Necesitamos dejar de ser bipolares y ser hombre de una sola pieza. Que mi sí sea sí, mi no sea no. Dios no planta a alguien en la tierra si es un bipolar. El problema de los bipolares espirituales es que se congregan 3 días sí y un mes no. Vienen un domingo sí y 2 domingos no. Sirven cuando se le antoja, el otro domingo no sirven. Saludan cuando quieren, el otro domingo vienen enojados. Son gente cambiante. El reino no necesita gente de esa. El reino necesita gente de una sola pieza. Que tú sí sea sí, tú no sea no. No se sirve en el ministerio cuando quiere, se sirve siempre. Hay días que yo no tengo ganas de salir a predicar. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos horas en los aeropuertos, mal comemos, hay veces que nos cansamos, hay veces que deseo estar con mi familia, con mi esposa, mis hijos, pero he entendido de que Dios me plantó como una columna, y una columna no se mueve, permanece donde Dios lo plantó. Por eso esto no es para bipolares, esto es para gente de carácter. ¿Hay alguna columna en esta hora que pueda decir: yo voy a ser fiel, yo voy a permanecer, yo no voy a soltar lo que el Padre me entregó en el nombre de Jesús? Número 2, una columna no solamente tiene cimiento. Usted mira la columna así redondita o cuadrada, pero dentro de ella hay una estructura metálica. Usted lo puede ver allá. Estructura metálica, varilla, armes, alambrón, alambre. ¿Qué representa la estructura dentro de la columna? Representa la formación. En otras palabras, tú no puedes convertirte en una columna si no te has formado. Tú no puedes convertirte en una columna ministerial o del reino de los cielos si no hay estructura dentro de ti. Pregúnteme por qué. ¿Por qué es tan importante la estructura? Porque una columna sin estructura, el día en que viene un terremoto, un sismo, si no tiene estructura, colapsa, se quiebra y se cae. La estructura por dentro le ayuda a que la columna sea sólida, y si vienen terremotos se sacuda pero no se quiebre. Por lo tanto, tienes que saber una verdad profética: Dios no establece a alguien en el reino si no ha recibido formación y mentoría de un padre y una madre espiritual.
Por eso hoy vengo a sacudir el espíritu de alguien. Hoy vengo a sacudirle el espíritu a un hombre, a una mujer. Y vengo a recordarte: solamente los que se forman en el reino, solamente los que saben sujetarse, los que viven bajo honra, bajo lealtad, son aquellos los que Dios va a levantar para sostener el peso de su gloria. A su nombre. La pregunta es: ¿hay alguien aquí que se esté formando? Como lo dicen los judíos, el polvo de mi maestro caiga sobre mí. Una transferencia de lo que él tiene, yo lo recibo. Por lo tanto, el reino no reacciona a gente que no se forma. Porque el que no se forma tiene un desorden, pero el que se forma es ordenado. El que se forma es capacitado. El que se forma es validado. Y tienes que saber algo: si no te valida la iglesia donde te congregas, apóstol, hay personas que se van a otra iglesia para que la validen. Te tiene que validar tu casa paterna. Te tienen que validar tus apóstoles. Si ellos dicen: yo doy la cara y meto la mano por él, estás listo. Pero hay gente que nunca se formó, nunca descargó genética, ADN, nunca descargó lenguaje. Por lo tanto, andan de un lugar a otro y no se saben a qué iglesia pertenecen. Porque andan buscando solamente que alguien los valide, pero no se formaron. El día que el diablo viene sobre ellos a golpearlo, se desvanecen. Por eso tú puedes ver a muchos hombres que se levantan, surgen con una unción muy atractiva, pero de mañana desaparecen. Y la gente dice: ¿dónde quedó fulano? ¿Dónde está sutano? ¿Dónde está aquel que Dios lo usaba? Se quebró porque le faltó formación. Número 3, no solamente tiene cimiento, no solamente tiene estructura, también tiene concreto y cemento. Proféticamente estoy hablando de resistencia. Y la resistencia, escúchame bien, la resistencia representa la madurez en el hombre de Dios. Dios nunca va a posicionar a alguien que no ha madurado. Dios nunca posicionará a alguien que no ha madurado. Pregúnteme por qué es importante la madurez que representa la resistencia de un concreto. Porque cuando Dios te planta y Dios te posiciona, va a suceder algo. La honra te persigue, pero también la crítica y la murmuración. De tal manera que si tú no estás sólido como una columna de concreto, el día en que la gente te tire pedradas te va a desbaratar. Pero si yo soy una columna que ha madurado, que soy como el concreto 250, las piedras me van a tirar y me van a rebotar. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere plantarte, Dios quiere establecerte como una columna, pero no te va a posicionar si no has madurado. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que dijo: si te pegan una cachetada, pone la otra mejilla. Y la gente quiere posición, pero el día en que el hermano le dice algo, se pega un tiro con ellos. Lo amenaza por WhatsApp: me la va a pagar, brother. Esto no se queda así. Tú no puedes permanecer en el reino como una columna si todavía la crítica te duele. Si todavía te duelen los comentarios de la gente, no estás listo. Tranquilo, siéntate un tiempo más. Pero si la murmuración, la crítica ya no te duele, estás listo para estar como una columna en el reino. Yo recuerdo cuando yo empecé mi ministerio hace 2 años atrás. Ahora en enero cumplí 2 años de ministerio viajando. Pero cuando yo arranco mi ministerio, uno de los primeros territorios que Dios me permitió entrar fue Vallarta. Un chavo de mi propia iglesia, de los predicadores, que ya se fue, gracias a Dios, se lo llevó el diablo a su nombre. O Dios, no sé quién se lo llevó. Un espíritu de Judas cargaba ese hombre. Pero cuando Dios me levanta a mí, Él no lo sabe digerir, apóstol. Él no sabe digerir que Dios me levantó. Porque él tenía 7 años y yo tenía 2 años, y Dios me estaba levantando en 2 años. Apenas Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Y comenzó a hablar mal de mí en Vallarta.
Y comenzó a decir que yo tenía dos mujeres. Y comenzó a decir que yo era adúltero, que yo era fornicario, que yo era narco, que yo era malo. Y de repente empezó a cerrarme puertas en Vallarta. Y hubo un momento donde me quiso doler. Y yo dije, lo voy a agarrar y lo voy a desbaratar. Porque lo que está haciendo no está bien. Yo ni siquiera me meto con él. Y empecé a tener mucho coraje. Y Dios me dijo, o lo perdonas o te bajo. Y yo le dije, Señor, pero no es justo. Yo no le hice nada. Él está hablando mal de mí. Y me dijo, Dios, o lo perdonas o te bajo. ¿Quieres que te diga algo? Qué difícil es eso, Dios mío. Qué difícil es perdonar a los que te lastiman, a los que te hieren, aun cuando no le hiciste nada. Yo estaba sirviendo a Dios, estaba encantado porque estaba viajando por primera vez. Y había alguien que me quería cerrar las puertas. Y comencé a caminar con rencor hasta que Dios me dijo, perdónalo. Y antes de que se fuera, me dijo Dios, dile que lo voy a bendecir y que le voy a regalar una camioneta del año. Le dije, brother, dice Dios, te voy a sembrar un carro, te voy a bendecir del año. Estoy viendo la llave de un carro, te lo van a entregar en el sur de México. Al mes le siembran una camioneta del año. Pasa algo, yo tampoco tengo carro. El tipo se fue de la iglesia, se llevó como 40 gente. Habló mal de mi apóstol, habló mal de patrón, habló mal de mí, habló mal de todo el mundo, ¿me entiendes? Se fue y en cuanto se fue apóstol le regalaron una camioneta. Y andaba diciendo, ya ven, me salí, Dios me bendijo. Para que vea quién está bien. Y yo estaba orando por un carro. Señor, un carro. Bendíceme, ocupo un carro, ministerio y todo. Y un día yo vengo, eso fue el año pasado. Yo vengo con mi esposa a las 3 de la tarde con 2 bolsitas de mandado, pastora, caminando en el sol allá en Mazatlán, 50 grados bajo cero. Chorreaba todo el aceite, su nombre. Y el tipo se me para con la troca del año por un lado y baja el vidrio. Me dice, ¿qué hubo? ¿Está fuerte el calor? Hey, brother. Sí, está fuerte el calor. Aquí andamos, mira, bien bendecido. Usted sabe lo que yo sentía. Se me revolvía todo. ¿Cómo decía el pastor? Se revuelve el estómago, ¿ah? Y yo lo tenía así y dije, yo le quiero meter un derechazo como el que le metió Marca a Paquiao, así. Pero me dijo Dios, bendícelo. Le digo, ¿a dónde vas? Voy a predicar a Vallarta. Te están pidiendo que vaya. Y yo tuve que entender de que yo no puedo servir al reino con rencores. Y en ese momento le dije, brother, te bendigo, que Dios te use. Y ese día yo sentí que algo salió de mí. Y me dijo Dios, estás listo para continuar. No podemos ser columnas en el reino si no hemos madurado. Si la crítica de alguien todavía te lastima, mantente un ratito más sentado, que Dios te quiere consolidar. Cuando tú eres maduro y sólido, las piedras te rebotan. Por eso la madurez es importante en el reino. Dios quiere consolidarnos para que seamos sólidos, poder soportar el peso. Número 4. Una columna no solamente tiene cimiento, tiene estructura metálica, no solamente tiene resistencia a concreto. Hay algo muy importante, escúchame bien, que no está dentro de la columna, sino fuera, apóstol. Para que podamos hacer una columna con un diseño cuadrado, redondo, se necesita de algo. Pregúnteme qué es. Se necesita de una cobertura. Los constructores toman madera y comienzan a hacer un cajón de madera, un cajón cuadrado. A unos compran triplay, madera, y hacen una cobertura que abraza el concreto, que abraza la varilla, y la cobertura te da un diseño. Cuando estoy hablando de cobertura, estoy hablando de una paternidad.
Para que tú y yo podamos ser una columna en el reino. Escúchame bien, necesitamos una cobertura, necesitamos una paternidad. Porque la paternidad es la que te cubre. La paternidad es la que te abraza. La paternidad es la que te está abrazando para lo que llevas por dentro no se te fugue, sino que permanezca en el mismo lugar. Por eso yo soy fiel creyente de una paternidad. Creo que cuando tú eres hijo de una casa y que tienes un padre que te cubre, lo que Dios puso dentro de ti no se va a escapar, sino que permanecerá. Hay alguien que pueda decir: yo soy un hombre que vivo bajo paternidad. Tengo padres espirituales, tengo padres que me están formando en el nombre de Jesucristo. Cuando yo tengo un padre que me cubre y me abraza, todo lo que Dios puso dentro de mí no se pierde, sino que permanece. Es imposible levantar una columna si no tienes cobertura. De nada sirve que tengas varilla, concreto y cimiento. Si no tienes la paternidad que te abraza, no puedes tener un diseño. La paternidad te da un diseño. Los padres te dan identidad. Los padres te dan razón de ser en la tierra. Ellos son los encargados de explotar tu ministerio. Por lo tanto, alguien tiene que saber que no solamente es cimiento, no solamente es morir al viejo hombre, no solamente es tener formación, no solamente es madurar, también necesito vivir bajo una paternidad. La pregunta es: ¿hay alguien que está listo para convertirse en una columna? La pregunta es: ¿alguien está listo para soportar el peso de la gloria? 4 principios que tú necesitas vivir. Y te voy a dar un número 5, apóstol, por la misma ofrenda. Dijera uno por ahí: por 20 pesos más de ofrenda te suelto este principio. Ya que tú eres una columna, ya que Dios te posicionó, ya que Dios te plantó como columna, tienes que saber un principio fundamental. Estos 4 principios son para convertirte en columna. Pero después de que ya eres columna, necesitas vivir bajo un principio. Una columna fue diseñada bajo este principio. Una columna no se mueve. Una columna fue diseñada para estar en un lugar. No es como la bocina que se mueve de un lugar para otro. Permanece. Por eso los que cargan espíritu de extranjero no califican para estar en el reino. Los que andan de iglesia en iglesia no califican. Las columnas se establecen. Las columnas se establecen. ¿Hay alguien que lo puede creer? ¿Hay alguien que lo puede creer? Las columnas no se mueven de iglesia, permanecen. ¿Cuándo? Cuando hay crisis en la iglesia. Cuando están hablando de los apóstoles, ahí me quedo, no me muevo. Cuando me están ofreciendo una mejor oferta, no me muevo, me quedo. Cuando me están pidiendo que salga porque ocupan lo que yo tengo, pero me están ofreciendo que me mueva, no me voy a mover porque yo sé donde Dios me plantó. Soy una columna, no soy como una bocina. Yo no me muevo, yo permanezco. Yo nací para morir en la raya, en la casa donde Dios me llamó. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta hora. ¿Cuántas columnas hay en esta hora? Levánteme las columnas, todas las que son columnas. Si tú eres columna, tienes que saber esto, llévatelo a tu casa. Las columnas no se mueven. Las columnas no se mueven. Y si un día te quisieras mover por cualquier cosa, que porque siento que ya no estoy creciendo aquí, ya no me llena la alabanza, ya no me llena el mensaje del pastor, me voy a mover, porque casi siempre es lo que la gente dice. Si tú eres una columna y Dios te puso aquí y te quiere mover, tienes que saber algo. La única forma de mover una columna es tomar un rotomartillo y demolerla. Es que me voy porque el pastor siento que no me quiere. Es que me voy porque siento que ya no estoy creciendo.
Es que me voy porque esa iglesia no tiene minisplit, no es lujosa, como que yo merezco un nivel, un estatus más alto. Me voy. Te empiezan a demoler. Y pasa algo. Ya que te demuelen, ya no eres columna, ahora eres escombro. ¿Y sabes para qué sirve el escombro? Para tirarse en la basura. El escombro sirve para tirarse en la basura. Por eso yo vengo a declararte esta palabra. Tú no naciste para que te demuelan. Dios te plantó aquí. Aprende a vivir siendo maduro y no descubra la desnudez de tus pastores. Que si hay crisis, sopórtala. Que si hay murmuración, sopórtala. Que si alguien anda hablando por ahí y tiene evidencia que te valga queso, soporta la crisis. Tú no eres cambiante, tú eres una columna.